pasada, después de un resumen que trajo el Javi la semana antepasada, fue retomar el capítulo 1 específicamente en el versículo 15, que fue lo que comenzó a leer hoy día el Pablito. Y esa parte de la carta, del versículo 15 al 23, es muy linda como toda la palabra de nuestro Dios, por supuesto, pero es una oración, ya que eleva Pablo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para agradecer el crecimiento que han tenido los hermanos en Éfeso. ¿Ya? Recordemos que Pablo estuvo en Éfeso y se quedó un buen tiempo predicando. Luego que él dejó Éfeso, se dice que aproximadamente 5 años después él escribe esta carta. Por lo tanto, le llegó información de cómo estaban los hermanos en Éfeso. Es muy probable también que Pablo haya estado en la cárcel mientras escribió esta carta. Recordemos también que la carta, la primera mitad, Pablo entrega las bases doctrinales. ¿Para qué? Para que en la segunda mitad de la carta él lo que hace es aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, en este pasaje, en este apartado de las Escrituras, Pablo eleva esta oración al Señor y está pero con el corazón inflado de agradecimiento y de gozo. ¿Por qué? Porque él vio a los hermanos en Éfeso antes de que se convirtieran. Sabía cuál era el contexto. ¿Se acuerdan que además era una ciudad estratégica, era un puerto? Y venían personas de distintas partes. Ya era un lugar además donde se adoraba la diosa Artemisa o Diana. Por lo tanto, el ocultismo era tremendo, ya en ese contexto. Entonces, que a él después le llegue la información de que los hermanos están perseverando en amor unos con otros, eso yo creo que a cualquiera de nosotros nos llenaría de alegría, de gozo, porque lo hemos experimentado nosotros en el caminar en Cristo. Lo hemos podido ver, quizás nuestros hermanos, y los que no lo van a ver en algún momento, porque el Señor es tan bueno que nos da ese privilegio también. Y además de elevar esta oración de gratitud, Pablo también intercede por los hermanos y hermanas en Éfeso. ¿Y para qué intercede por ellos? Es para que ellos puedan crecer en conocimiento de Dios. Porque Pablo sabe que sin conocimiento de Dios tampoco conocemos nosotros el verdadero amor. Nuestras vidas no son impactadas sin conocer a nuestro Señor. Y además, cuando el Señor transforma nuestro corazón, comenzamos progresivamente a conocerle más y más. Aumenta esta intimidad con nuestro Señor y eso nos lleva a postrarnos a los pies de nuestro Señor. Entonces hoy vamos a continuar con los versículos 20 y 23, porque la semana pasada quedamos hasta el 19, pero vamos a ocupar el versículo 19 como bisagra. ¿Por qué? Porque hacía referencia al conocimiento del extraordinario poder de Dios, ese versículo, y después ahonda en los siguientes pasajes, ahonda en el poder del Señor. ¿Ya? Así que lo vamos a retomar desde el versículo 19, si me das la siguiente, Alex. Y dice del 19, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos vamos a detener en dos ideas principales. Primero, el poder que resucitó a Cristo, y segundo, el poder que posiciona a Cristo sobre todo. Claramente, ambas ideas están estrechamente relacionadas, ¿ya? Si se acuerdan, aquellos que vinieron la vez pasada, si no, pueden seguir obviamente la lectura en la carta a los Efesios. Vimos que Pablo entonces ora pidiendo sabiduría y conocimiento de Dios, con un objetivo. Dice, para que quienes están en Cristo, es decir, los creyentes, ¿cierto?, en Efesios, sepan
¿Cuál es? Y eran 3 aspectos. Sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia como pueblo santo y la supereminente grandeza del poder de Dios para con quienes han sido salvos. ¿Ya? Esto es más que nada para que recordemos que ese es el contexto en el que nosotros vamos a profundizar ahora en el poder del Señor. Les pidió esas 3 cosas a Dios, al Padre, que les diera ese entendimiento para que pudieran dimensionar, porque claramente no está dentro de nuestras capacidades humanas poder dimensionar esto. Ya necesitamos del poder del Señor. Entonces, cuando Pablo habla de la supereminente grandeza de su poder, ¿a qué se estará refiriendo? Bueno, se está refiriendo a un poder extraordinario. Eso es, un poder que no tiene comparación con nada ni nadie. Se escapa del alcance de cualquier gobernante, cualquier persona que tenga poder, ya sea por fama, por conocimiento, riqueza, o pensando lamentablemente en los hechos noticiosos de hace un tiempo en la guerra. Cualquier gobernante que se sienta poderoso por tener armamento nuclear, por ejemplo, ante Dios no son más que polvo. Eso somos. Somos criaturas que si caemos en eso es solamente tener aires de grandeza. ¿Ya? Y me acordaba mucho de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la serie de Daniel? Los que no, nosotros tenemos una página en YouTube. Entonces pueden ahí revisar los temas de la serie de Daniel. Nuestras convicciones ancladas en Cristo. Contra la corriente era. Contra la corriente, nuestras convicciones ancladas en Cristo. Y aprendimos tanto también de ese libro. Y el Señor nos recordaba en esa serie que quien pone reyes y quita reyes es Él, es el Señor. ¿Sí? Que de hecho Nabucodonosor, que tanto se autoexaltaba, llegó un momento a ser humillado por el Señor. Y lo convirtió prácticamente en una bestia. Estuvo 7 años comiendo pasto. Tremendo. Entonces cualquiera en este mundo, aunque nosotros lo veamos muy poderoso o muy poderosa, nada se compara al poder del Señor. Y eso que está pasando no se escapa de la soberanía y del control de nuestro Señor. Por lo tanto, el poder del Señor es inmenso. El poder de Dios. De hecho, les confieso que lo había estado conversando con la Tuguita, con la Pri cuando llegué. Me sentía tan intimidada estudiando la palabra, porque decía, como que me quedaba sin palabras. Yo digo, ¿cómo transmito esto? Y después me avergoncé, hace poquito me pasó. Porque, claro, estaba con expectativas humanas, de poder transmitir y que lo comprendan. Cuando aquí mismo la palabra dice que es a través del poder del Señor, no lo podemos entender desde nuestras propias herramientas humanas, es a través del poder del Señor. Por eso el Pablo, cuando oró también antes, nuestro Pablo, oró antes del tema, le pedía al Señor que a través de su Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. De lo contrario no podemos dimensionar nada de lo que significa el poder del Señor en nuestras vidas. Entonces, de este inmenso poder, ya sabemos que vamos a tener acceso en su comprensión si el Señor así lo quiere y por medio de Cristo. Y Pablo entonces le pedía al apóstol Pablo, le pedía al Padre que sus hermanos en Éfeso pudieran comprender qué significaba en sus vidas, que tuvieran acceso a estas bendiciones espirituales y que lo pudieran plasmar en sus vidas. Y además hace una comparación que sí me dejó sin palabras, porque si vemos en el pasaje dice ahí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, esa fuerza que operó en nosotros y nos impacta en nosotros, su pueblo, sus hijos, es la misma fuerza que resucitó a Cristo de entre los muertos. No podía dejar de acordarme de la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Algunos? Dedito para arriba, para abajo, más... ¡Ay! Muchas gracias. Muchas gracias. David también. Olga.
Me acordé de Lázaro. Lázaro era un amado amigo de Jesús y él tenía 2 hermanas, Marta y María. Y un día Lázaro se enferma de gravedad y sus hermanas mandan a avisarle de esto a Jesús, que se encontraba además muy lejos de la casa de Lázaro, donde estaba sucediendo todo esto. Y Jesús, a pesar de que le llegó esa información, esa noticia, decidió quedarse 2 días más lejos. ¿Sí? Y después dijo, ahora vamos. Jesús sabía que Lázaro había fallecido, porque es Dios. Sabía todas esas cosas Jesús. Y sabía que además había un propósito, que eso tenía que pasar, porque decía que había un propósito mayor. Era para gloria de Dios ese acontecimiento. Pero llega Jesús al lugar donde se encuentran las hermanas de Lázaro y encuentra a Marta muy triste, por supuesto. Era un contexto donde había llanto, había dolor. Quienes hemos tenido la experiencia de perder a un ser amado, cercano, creo que podemos empatizar en respecto a lo que Marta estaba experimentando, y María también, y todos sus cercanos. Y llega Jesús y Marta se le acerca y le dice, Señor, si hubieses estado acá, nuestro hermano no hubiese fallecido. Y Jesús le dice, llévame hacia donde está Lázaro, que estaba en una cueva y estaba cerrado con una piedra enorme. ¿Ya? Ese era el sepulcro donde estaba Lázaro. Y Marta lo que le dice es, Señor, él hiede ya, porque hacía 4 días que había fallecido. Es decir, ya estaba con un olor muy desagradable, porque ya estaba en todo el proceso de descomposición de su cuerpo. A ver, llegó Jesús después de 4 días de que falleció Lázaro. O sea, ya no había médico que uno pudiera llamar para traerlo a la vida. No había ningún rico con todos sus millones que pudiera hacer algo por Lázaro. Es como que esto ya era irreversible, no había nada que hacer. Ese era el contexto de desolación que había ahí con la muerte de Lázaro. De hecho, era tanto el dolor que Jesús vio ahí, que Jesús también se vio conmovido por ese dolor y lloró. Y Jesús le va hacia donde está Lázaro, a esa cueva, no entra por supuesto, se queda afuera. Y antes eleva sus ojos al cielo y le da gracias al Padre por lo que está a punto de hacer. Nosotros vemos esa relación entre Padre e Hijo en la Escritura, ¿cierto? En los Evangelios. Jesús nunca hizo nada sin que el Padre se lo dijera. Por lo tanto, le da gracias al Padre. Y lo que hace desde fuera, grita. Dice, Lázaro, sal fuera. Me imagino que con mucha más fuerza que yo ahora. Y con una autoridad, pero de Dios mismo. Dios le dijo, sal fuera. Me imagino las miradas atónitas, todo el mundo alrededor. ¿Y saben qué pasó? Que el que estaba muerto se levantó y respondiendo al llamado de Jesús, salió fuera. La muerte no pudo retener a Lázaro porque el poder de Dios está por sobre la muerte. Y meditaba en esto porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero nosotros olíamos mal. También, no sé si está bien conjugado, hedíamos, pero ya estábamos en descomposición espiritual. Ya no había marcha atrás. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el jardín del Edén, el ser humano, al desobedecer a Dios, desechando su gobierno, lo que hizo fue desechar la vida. Lo voy a decir de nuevo. Lo que hizo el ser humano al desechar a Dios fue desechar la vida, porque Dios es la vida. Y el ser humano decidió someterse a la muerte, que era el pecado.
Por lo tanto, la única forma que teníamos nosotros de ser resucitados, de que tuviéramos vida espiritual nuevamente, era que alguien hiciera un intercambio, que alguien nos diera su vida y así nosotros darle nuestra muerte, ¿o no? ¿Quién querría un trato así? No sería un muy buen negociante, ¿cierto? Te doy mi muerte y por tu vida. En el caso de que existiera alguien, ¿podría realmente hacerlo? Y yo me imaginaba que de repente, no sé, si nos ponemos en una situación de que un ser amado esté en peligro, quizá ahí nos brotaría esto de me gustaría dar la vida por ese ser amado. O cuántas mamás desoladas, por la enfermedad de un hijo que está al borde de la muerte también quizás le ruegan a Dios, Señor, te doy mi vida, pero no te lleves a mi hijo. Aunque le fuera concedido, se le fuera concedida esa petición a esa madre, su hijo después va a morir igual. Si es que no conoce a Cristo, va a morir igual. Y ahí retomo la historia de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, salió de esa cueva para gloria de Dios, pero al tiempo después, ¿qué pasó con Lázaro? Falleció. Pero Lázaro, confiando en Cristo como su Salvador, Lázaro sigue vivo por la eternidad. Jesús le dijo a Marta, justo cuando Marta le dice, pero Señor, Él hiede ya, o sea, ¿para qué vas a abrir esa caverna? Ya es como, me imagino Marta diciéndole, ya fue ya, ¿sí? Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Y Marta, sí, Señor, lo creo. Y después trae la vida a Lázaro. En este apartado de las Escrituras, que es el capítulo 11 de Juan, por si después quieren volver a leerlo con detención, también meditarlo, estudiarlo, la resurrección de Lázaro no era más que la antesala de lo que realmente se venía, potente, algo majestuoso, que era la obra de salvación de nuestro Señor, porque al tiempo después Jesús fue llevado al Monte Calvario, fue Él crucificado. Como dice en Romanos 5, versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al tercer día, Jesús resucita y volvió a la vida por el extraordinario poder de Dios. Y debido a ese maravilloso intercambio que hizo con nosotros pecadores, nosotros también vamos a resucitar con Cristo. Y hoy tenemos vida espiritual por Cristo. Y así como Jesús ascendió a la presencia de Dios con un cuerpo tangible, carne y hueso, pero glorificado, ya no va a morir más. Ya no va a experimentar enfermedad ni dolor, y nosotros tampoco. Cuando Cristo retorne, vamos a resucitar así como Él para la eternidad. Por lo tanto, yo les invito a que vayamos nosotros recordando, y gracias Alex por cambiar la imagen, busqué lo conocí hace tiempo, esta ilustración que la encuentro preciosa, y las palabras que a mí me faltaban creo que con las imágenes lo complementan bastante bien, que es como Jesús nos va a buscar a la muerte y nos trae la vida, y Él resucita y resucitamos con Cristo. Entonces recordemos que este poder magnífico se manifestó en Dios desde la misma creación. Ese poder es el que nos resucitó a nosotros espiritualmente para vida eterna y sin mérito alguno, sin que sea un intercambio con algún beneficio para el Señor, para nada. Fue por su bendita voluntad, solamente por eso.
Ese poder, chiquillos, va a resucitar a quienes ya han fallecido en el Señor. Si alguno de ustedes tiene algún ser amado que ya partió, teniendo al Señor en su corazón, el Señor nos tiene un consuelo tan bello también en las Escrituras, entre muchas cosas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 14, dice así: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, no dice no lloren. ¿Podemos llorar? Nos vamos a entristecer sin duda, pero va a ser una tristeza distinta. ¿En qué sentido? Dice, no lo hagan como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a Cristo. Nosotros, teniendo a Cristo, ese ser amado que ya partió, está con nuestro Señor, tiene a Cristo, y nos vamos a volver a encontrar con esas personas. Dice, pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción de que nosotros tenemos vida eterna. Y lo mejor, chiquillos, de disfrutar esta vida eterna es que ya parte hoy. Hoy ya, desde que el Señor transformó nuestro corazón, ya parte nuestra vida eterna de disfrutar nuestra relación de intimidad con el Señor. Es ese poder que impactó a nuestros hermanos en Éfeso, a nuestros hermanos efesios. Y les hizo rechazar entonces la diosa Diana, esta diosa Artemisa. ¿Por qué? Porque el Señor le sacó el velo de los ojos. Es ese poder del Señor que los pudo sacar de las tinieblas y los trae a la luz, a su luz admirable. Por lo tanto, lo que ellos antes idolatraban, los vieron ahora como un desecho. Es como qué equivocados estábamos. Y desecharon eso para ir en pos de Cristo. No fue solamente decir, hoy nada que ver que yo siga a Diana, sino decir, esto es una mentira, esto es pecado, yo sigo a Cristo. Y ese poder nos transformó a nosotros también. Nos sacó de la vida que vivíamos en el pasado para traernos a una nueva vida en Cristo. Cuando nos recordamos de la vida antigua, bueno, ustedes me entienden, es solamente emoción y gratitud al Señor. Porque en una vida antigua practicábamos el pecado. Practicábamos quizá, no sé, estábamos involucrados en adulterios, fornicación, avaricia, tantas cosas, y estábamos tan ciegos, no lográbamos ver nada de eso. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, vivíamos así ciegos. Hoy no digo, chiquillos, que estemos totalmente alejados de eso, porque quizás muchos de nosotros seguimos luchando con cosas, pero eso es una gran diferencia a cuando lo practicamos, ¿cierto? A esta otra diferencia, que luchamos con eso y sabemos que es pecado y nos duele, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hoy andamos en la luz del Señor. Y lo que antes nos era oculto para nosotros, ahora lo vemos con claridad. Cuando estemos desanimados, cuando estemos pasando por pruebas, qué bueno es acordarnos de donde el Señor nos sacó, acordarnos nuestra antigua vida.
Ese poder es el que puede también librar de adicciones. Adicción a drogas, sexo, pornografía, masturbación, consumismo. Hay tantos tipos de adicciones. El Señor nos puede librar de eso. El Señor nos puede sanar cualquier enfermedad. Y el Señor lo hace en sus tiempos, a su forma, a su modo, no al nuestro. El Señor, acuérdense que permite también la prueba para hermosearnos, para que nosotros seamos humillados y Él sea exaltado, para que le conozcamos profundamente, para que nos postremos ante sus pies y le adoremos, y sepamos que esta vida no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, de su gloria. Es ese poder majestuoso del Señor que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder es el que nos hace caminar hoy día una vida tan distinta. El Señor preparó un camino de buenas obras para que nosotros andemos. Hoy día queremos caminar por este rumbo de misericordia, de compasión y de amor por el prójimo. Nos cuesta, sí, nos cuesta. Pero es algo que ahora anhelamos, que ahora deseamos. Y sabemos que apegados al Señor sí podemos dar mucho fruto. Apegados a nuestro Señor. Ese poder extraordinario de Dios es el que nos hace tomar nuestra cruz y seguir a Cristo para morir este mundo. Porque, ya lo hemos dicho, el Evangelio es una locura para los que se pierden. Para nosotros es salvación y vida eterna. Tomar la cruz e ir hacia el Calvario, crucificar nuestra carne, nuestros deseos, por ir en pos de Cristo es una locura para quienes están en tinieblas. Para nosotros es salvación. El segundo punto dice el poder que posiciona a Cristo sobre todo. Y dice sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda carta que escribió Pablo, tremenda oración. Ya con esto yo creo que tenemos motivo de agradecerle tanto al Señor. A veces no sabemos cómo orar. Aquí está en su palabra. Y hasta ahora hemos visto que Pablo pide que sus hermanos entiendan el gran poder que obró en ellos a través de Dios, rescatándolos, haciéndolos parte de su pueblo. Imagínense, personas ya muertas, las rescata, les da vida y además las adopta y las hace coherederas de su reino para gobernar por la eternidad con Cristo. El apóstol aquí hace una comparación para que podamos dimensionarlo y poder admirarnos, obviamente. Dice que ese poder es el que resucitó a Jesús también. Y no tan solo eso. Después, en estos versículos que acabo de leer, señala que Jesús fue ascendido por el Padre para ocupar el más excelso lugar, sometiendo todas las cosas bajo su autoridad. Nosotros ahí podemos hacer un paralelo. También pudimos estudiar Filipenses. Bueno, Filipenses 2 muchas veces nosotros hemos hecho referencia a la humillación y exaltación de Cristo. Ahí podemos ver un paralelo con este pasaje. En Colosenses también, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Ahí tenemos cartas de Pablo que apuntan a esta majestad de Dios. Vemos a lo largo de las Escrituras, chiquillos y chiquillas, cómo el Señor creó todas las cosas con su palabra. Cómo hay diversas obras portentosas por parte de Dios, como por ejemplo, separar las aguas para poder rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
la creación misma. Ahí hay una obra majestuosa y de sobremanera su poder se manifiesta en la entronación de Cristo cuando fue ascendido para tomar su lugar de gloria y majestad que se va a consumar cuando retorne y tome posesión de lo que le pertenece. No es solamente la muerte de Cristo, la muerte del Cordero, de quien es santo, sin mancha, que además resucita por el poder de Dios y que después asciende para estar a la diestra del Padre. Esta diestra de Dios significa el puesto de privilegio, de poder, de distinción, de deleite y de dominio. Y es importante que nos detengamos en eso, en esa posición, porque nosotros vamos a reinar junto con Cristo y en esa posición Jesús va a ser nuestro abogado. Jesús va a abogar por nosotros, nos va a reconocer como la tarea que tenemos nosotros ahora, de poder dar testimonio de Jesús, de no avergonzarnos de Él y de pedirle valentía al Señor para que lo podamos hacer, porque los tiempos están muy difíciles y no van a mejorar, por más que haya esperanzas de mejoras humanas, pero no va a mejorar porque la Biblia ya dice que no, que cada vez la corrupción humana se manifiesta cada vez más, pero nosotros vivimos contra la corriente humana, vivimos para ser luz y sal y tenemos una tarea, que seguir compartiendo las buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Y ahí en el versículo 21, como ven, dice: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. O sea, Jesús es superior a toda potestad o autoridad, ya sea humana o angélica, ahora y por los siglos. ¿Sí? No dice solo en este siglo, sino que también en el venidero, es para siempre. Ahora, ¿por qué? También me preguntaba por qué el apóstol es tan enfático en el poder de Cristo por sobre todo dominio y principado. Y recordemos también el contexto, a quienes les estaba escribiendo, y en Éfeso y las regiones aledañas a Éfeso era un semillero de artes y estrategias ocultistas. ¿Ya? Había una visión sobrevalorada de los poderes de la oscuridad. Nosotros sabemos, gracias al poder del Señor que opera en nosotros y que nos da entendimiento, todos sabemos que los demonios tiemblan y huyen de Dios. Saben quién es Él, conocen su poder y huyen, tiemblan. Y es así también como el capítulo 6 de Efesios, y al finalizar la carta, hay varios versículos que hacen referencia a la armadura de Dios. En el fondo muestran que hay un mundo que no podemos ver, un mundo espiritual que está en oposición a nosotros, al Señor, pero tranquilos, porque Cristo ya venció, ¿sí? Cristo ya venció. El Señor permite batallas porque nos está fortaleciendo, porque nos está santificando, porque nos está permitiendo conocer más de su autoridad y poder. ¿Cuántos quizás viven amedrentados por ese espacio, esas fuerzas ocultas, o ese mundo espiritual de opresión? Pero Cristo ya venció. Nuestro Padre Celestial es el Altísimo Creador de todas las cosas. En Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Es en el versículo 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vestidos de toda la armadura de Dios. Busquemos al Señor todos los días. Tenemos que leer la palabra, esa es nuestra espada, porque ante los engaños también que vengan a nuestra mente lo podemos desechar con la verdad que el Señor ya se ha revelado completamente a través de su Escritura. Todo, ya no hay nada más que tenga que ser revelado, no hay ningún libro que tenga que aparecer nuevo. El Señor se reveló a través de las Escrituras
a quienes ha escogido y apartado desde antes de la fundación del mundo. Si hay mucho más, el Señor sabe porque todavía nos los entrega y el Señor es el Señor. No vamos a refutar nada. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, eso significa dominio universal. Hombres, ángeles, la creación completa, sin excepción, todo está bajo los pies de Cristo. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si dan la siguiente, Alex, por favor. No se ve muy nítida la imagen, pero les recomiendo que busquen hay unos videos, y esto también está en la gráfica, pero en YouTube, en Proyecto Biblia, para quienes no lo conocen, me imagino que algunos sí. Si buscan el libro de Colosenses, y todos los libros de la Biblia lo explican a través de gráficas, ¿ya? De ilustraciones. Y si se fijan, ahí aparece Cristo, y que está constituido su cuerpo por nosotros, que estamos en el Señor, y Él es la cabeza de la iglesia. Y lo tratan de hacer así gráficamente, pero nosotros estamos unidos de manera inseparables al Señor. No porque nosotros lo hayamos querido primero el Señor, ustedes saben que el Señor nos escogió a nosotros y estamos unidos por la eternidad a Cristo. Por lo tanto, nosotros también tenemos un propósito, que es reflejarlo. Nosotros tenemos una tarea, es ser sus embajadores. Tenemos que mostrar una nueva humanidad que se ha creado por pura gracia de Dios. Esa nueva humanidad va a habitar en la nueva creación. Nosotros tenemos el privilegio de mostrar desde hoy a esa nueva humanidad. ¿Cuáles son los principios que rigen a esa nueva humanidad? Nosotros tenemos ese privilegio de servirle a nuestro Señor. No es un peso, no es una carga, es un regalo de Dios, servirle al Altísimo. Nosotros hoy, en cualquier espacio que habitemos, en cualquier espacio en el que estemos, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, con la familia, en la calle, ahora mismo, nosotros podemos mostrar este reino, los principios del reino, basado en el amor sacrificial de Cristo. Para concluir, si me dan la siguiente, esta imagen la ocupé la vez pasada, ¿sí? Y la mantuve porque creo que también grafica bastante bien qué es lo que nos pasa a nosotros en la medida que progresivamente vamos conociendo más al Señor. Caemos a sus pies en esta sumisión agradecida, en este temor reverente. ¿Se acuerdan de este temor reverente de anhelar, desear hacer la voluntad de nuestro Señor? Esta sumisión agradecida, yo no me someto por miedo. Yo estoy tan agradecido de esta obra que el Señor ha iluminado mi entendimiento y mi corazón para entender que no había ningún mérito en mí, sino que la salvación es por gracia. El mérito es de Cristo, no es mío. Yo no tenía forma de saber que estaba hasta el cuello en el pecado. Estaba ciega, no me daba cuenta. Y el Señor, por pura misericordia y por el puro afecto de su voluntad, nos salva. Entonces, a modo de conclusión, no hay poder que se compare al poder de nuestro Señor. Ese poder incomparable fue el que resucitó a Cristo y lo exaltó hasta lo sumo. Ese poder incomparable es el que nos rescató y dio vida eterna cuando nos encontrábamos muertos. No hay poder terrenal ni espiritual que esté por sobre el poder de Dios, que lo sostiene todo en su mano. Así que no nos amedrentemos. Nuestra valentía está anclada en el Señor. No valentía por nuestras propias fuerzas, es porque conocemos y confiamos y le creemos a nuestro Dios.
La creación que fue corrompida por el pecado, el poder de Dios lo restaurará para vivir eternamente bajo su diseño perfecto. En momentos de desánimos y prueba, recordemos que nuestro Dios es el Todopoderoso y que nada nos va a arrebatar sus promesas en Cristo Jesús. Somos su iglesia y estamos unidos a Cristo por la eternidad. Oremos. Señor, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este milagro, por este regalo infinito de darnos vida cuando nos encontrábamos muertos. Señor, te rogamos que todo lo que hemos escuchado hoy lo podamos seguir meditando, reflexionando. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas hoy presentes, por mí misma, Señor, para que podamos tener hambre de tu palabra y que podamos seguir escudriñando la Escritura y admirándonos, Señor, de tu grandeza, y que sintamos tanto gozo, Señor, que queramos ir y correr y contarle a más personas, Señor, quién eres tú. Llevar este mensaje, esta buena noticia de salvación, Padre Santo, confiando y descansando que quienes tú tienes apartados desde antes de la fundación del mundo van a escuchar, Señor, en el momento que tú tienes ya establecido, Padre Santo. Ayúdanos y danos valentía, Padre bendito, a vivir en este mundo que no te reconoce, Señor. Danos valentía para hacer luz. Danos valentía para no escondernos, Señor. ¿Quién esconde una luz? Señor, queremos estar, aunque estemos en este mundo de tinieblas, recordar que somos peregrinos en este mundo y que vamos a llegar al momento en que tú vas a retornar, Cristo, y vamos a vivir por la eternidad en una creación restaurada, reconciliadas por medio de Cristo al Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por tener el privilegio de poder congregarnos, de ser un cuerpo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu poder. Y gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir, que los pongas tú en nuestros corazones también, que los podamos contactar y que vivamos como un cuerpo, Señor, como tú nos has mandado. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.